bendiga. Adelante. Amén, gloria al Señor. Primero quiero dar gracias a Dios porque estamos acá y es una gran bendición poder tener la lectura. Es 1 Corintios 10, ¿verdad, hermana? Ok, vamos a leer en nombre de Jesús. Primera de Crónicas, perdón. Pero Primera de primera Crónicas. de Crónicas, sí. Crónicas, sí, Primera de Crónicas. Crónicas 10, sí, ahí estoy. Ok. Dice la palabra y es así. La Primera de Crónicas 10. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aleluya. Esta es una de las escrituras que nos hace reflexionar mucho sobre nuestro proceder en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en Dios, porque Saúl pudo haber sido el rey y su descendencia los reyes para siempre, pero la palabra de Dios concluye en que Saúl fue muerto y permitió Dios que lo mataran porque prevaricó contra Dios. O sea, quiere decir que pecó contra Dios al no obedecer su palabra, no guardó, no consultó a Dios, consultó a una adivina, y por esta causa dice, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. A veces nosotros creemos que las acciones que nosotros realizamos fuera de la voluntad de Dios no tienen consecuencias, pero cada una de las acciones que nosotros realizamos siempre van a traer consecuencias en nuestra vida. Yo recuerdo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando a la serpiente antigua le dijo a Eva, en otras palabras, parafraseando, no va a pasar nada. Si haces esto, no vas a morir. Le dijo, no, si comes el fruto prohibido, no es cierto, Dios ha mentido, no vas a morir y no va a pasar nada. Y esta es una de las frases preferidas del enemigo, que nos hacen creer, el enemigo, a través del engaño, que cuando nosotros desobedecemos a Dios y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Y eso no es cierto. Tal vez no pase nada en ese mismo instante, pero después sí va a pasar. Y es lo que pasó con Saúl. Saúl no murió en el instante que se rebeló contra Dios. Él murió después. Igual fue Adán y Eva, no murieron al instante, comieron el fruto, pero la Biblia dice que Adán y Eva murieron, ¿no? Pues hay que obedecer la voluntad de Dios y seguir la voluntad de Dios. Bueno, seguimos con el capítulo 11, primer libro de las Crónicas. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús,
y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los príncipes de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Asobeán, hijo de Acmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la vendieron. Y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, que está en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber en las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su espada contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y a los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samod, Arodita, él es pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecai, Usatita, Yai, Ahoita, Marai, Nefopatita, Eled, hijo de Baana, Nefopatita, Itai, hijo de Ribai de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, el hijo de Gas, Abiel, Albatita, Asmavet, Baormita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Jasén, Isonita, Jonatán, hijo de Saje, Ararita, Ahías, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Erro, Carmelita, Naarai, hijo de Isbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Magrai, Selec, Amonita, Naarai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías, Eteo, Sabad, hijo de Alai, Dina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafá, Minita,
Usías hasta Orotita, Sama y Jehiel, hijo de Otam, Aroerita, Kediael, hijo de Sinri, y Joa, su hermano Tisita, Eliel, Maabatita, Jerebai y Josabía, hijos de Elma, Isma, Moabita, Eliel, Obed, Asiel, Mesobaita. Gloria a Dios, bastante complicado este capítulo. Bueno, lo que aprendemos a hablar un poquito de, no sé qué será eso, árabe o hebreo. Bueno, gracias a Dios. Aquí en esta parte encontramos cómo ya el pueblo de Israel proclama a David como rey. Reconocen el llamado que Dios ha hecho de él, la unción que está sobre él, y ya ellos recuerdan las batallas que había tenido entre ellos y reconocen esto. Tienen un reconocimiento y lo toman y lo ungen por rey. Aquí la Biblia nos dice entonces que David iba adelantando, iba creciendo y que Jehová de los ejércitos iba con él. Y lo primero que hace David es tomar la fortaleza de Sión, la ciudad de Jerusalén, para constituirla allí en la ciudad fuerte, en la capital del reino. Y vemos que a través de toda la palabra de Dios, cómo la ciudad de Jerusalén llega a ser una ciudad tan importante en Israel y en el mundo entero. En la segunda parte aquí de esto encontramos los valientes de David. Y sobre esto solamente quiero comentar, alguien dijo en una ocasión que estos eran, aquí se les llaman los valientes de David, que sin embargo esta eran gente que habían muchos de ellos con Saúl, pero Saúl pues no había como aprovechado realmente el potencial de ellos, pero David vio el valor que ellos tenían y en sus manos llegaron a convertirse en otra clase de personas. Entonces aprovechó el potencial que había en ellos. Y qué bueno que nosotros, pensando en el pueblo de Dios, hay gente valiente, hay personas que podemos hacer grandes hazañas para Dios. La Biblia dice que en el nombre de Jehová nuestro Dios asaltaremos muros, derribaremos murallas. Aquí vemos unos que la Biblia nos dice habían 30, pero habían 3 que sobrepasaban a todos. No había quien les igualara a ellos en su poder, en su valentía, en su esfuerzo. Y qué bueno que nosotros, ojalá también podamos ganar, no sé, un lugar entre el pueblo de Dios como valientes, no por nuestra fuerza, sino por el poder que Dios nos ha dado, pero que Dios nos ayude a ser hombres esforzados en la obra y a hacer grandes conquistas para el reino de Dios, arrebatar lugares, tomar posesión, establecer el reino de Dios, porque para esto fuimos llamados a emprender grandes cosas para nuestro Dios. Podemos ser nosotros también valientes en las manos de Dios y conquistar grandes cosas para nuestro Dios. Dios les bendiga. Bendiciones. Ya el hermano Alfredo Palacio salió de su trabalengua ahí con estos nombres. Ahora nosotros aquí en el capítulo 12 del primer libro de Crónicas, de las Crónicas de los Reyes de Israel. Dice el capítulo 12, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y era de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Aiezer, después Joás, hijo de Semá, Gabatita, Gesiel, Peled, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabab, Gederatita, Elusai, Jerimón, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarael,
Joezer, Josabeam, Coreitas. Bendito sea Dios. Y Joela y Zebadías, hijo de Jeroán de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Zabad el noveno, Jeremías el décimo y Magbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con él, con los filisteos, a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos habían habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siglag, se pasaron a él los de Manasés, Abnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra las bandas de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 6,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,600. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campañas prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudos y lanzas. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600 de Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear, 40,000, y de otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra.
Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes, ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Gloria al Señor. Aquí ya, en esta etapa, ya comienza a juntarse el pueblo con un solo corazón. Hay unidad, que dice, hay varios aspectos destacables aquí, como por ejemplo, sin doblez de corazón, con corazón perfecto, y lo que me gusta de la tribu de Isaacar, que eran hombres entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer, o sea, conocedores de los tiempos. Acá también otro aspecto destacable era que eran diestros con escudo paves, sus rostros eran como rostro de león y eran ligeros como gacela. Me gusta eso de los rostros como rostro de leones. O sea, tenían carácter, presencia. O sea, eran hombres que daban temor al verlos en la guerra. Eran hombres de guerra y cuando hay hombres valientes, la victoria está segura. David tenía un ejército poderoso. Otro aspecto destacable es que dice que este ejército se va haciendo poderoso como el ejército de Dios. Así que Dios estaba con David para lograr todas estas hazañas que Dios había predestinado para él. Bendiciones, buenos días. Gracias, pastores. Dios me les bendiga ricamente por la lectura de la palabra. Gracias.